En el pequeño pueblo de San Gregorio, las historias de miedo no eran solo cuentos para asustar a los niños. Eran advertencias, lecciones grabadas en la memoria colectiva de sus habitantes. Los abuelos, con sus arrugas y voces temblorosas, relataban leyendas alrededor de la lumbre, asegurándose de que cada generación conociera el peligro de aventurarse en el bosque por la noche. Entre todas las historias, había una que destacaba por encima de las demás, la de la Llorona, el espíritu atormentado de una madre que buscaba a sus hijos perdidos entre lamentos desgarradores. Nadie sabía si era real, pero su presencia era una constante en las conversaciones de los más supersticiosos. Esa noche, el grupo de amigos que había decidido reunirse en una cabaña a las afueras del pueblo no podía saber que estaban a punto de convertirse en protagonistas de una de esas leyendas. La cabaña, un refugio modesto de madera envejecida por los años, se encontraba rodeada por un bosque espeso y silencioso, un lugar que, de día, podía parecer un paraíso natural, pero que, de noche, se transformaba en un escenario inquietante lleno de sombras y sonidos inexplicables. La idea de pasar allí una noche surgió de Mateo, el más aventurero del grupo. Si te está gustando este video, quédate hasta el final, dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos. Quien siempre había sido escéptico respecto a las historias de miedo que circulaban en San Gregorio. Para él, esas leyendas no eran más que fantasías, cuentos exagerados por la imaginación colectiva de un pueblo atrapado en sus propias tradiciones. Vamos a demostrar que todo es un montón de tonterías, había dicho con una sonrisa desafiante mientras organizaba la reunión. Javier, por otro lado, no estaba tan convencido. Aunque no lo admitiera abiertamente, las historias de su abuela sobre la Llorona y otros espíritus del bosque le habían dejado una marca. A pesar de su reticencia, decidió unirse a sus amigos, más por no quedar como el miedoso del grupo que por verdadero entusiasmo. Laura, la más sensata y pragmática, había accedido a ir, pero no sin antes advertirles que no hicieran tonterías que pudieran ponerlos en peligro. Esteban, el más callado y reservado, simplemente había asentido cuando Mateo lo invitó, sin revelar mucho de lo que pensaba. La cabaña estaba iluminada por el parpadeo del fuego en la estufa de leña, y el aroma a café recién hecho llenaba el ambiente. Afuera, el viento soplaba con fuerza, haciendo crujir las ramas de los árboles y golpeando suavemente las ventanas. A pesar de la calidez del interior, una sensación de inquietud parecía filtrarse en el aire, como si el bosque mismo estuviera al acecho. Todo esto de la Llorona es un invento, dijo Mateo mientras se acomodaba en un viejo sillón cerca del fuego. La gente necesita explicar cosas raras, y por eso inventan fantasmas y espíritus. ¿Y qué pasa con todas las personas que dicen haberla escuchado?, preguntó Javier, con los ojos abiertos de par en par. Su voz traicionaba el intento de mantenerse sereno. Pura sugestión, respondió Mateo con un tono burlón. Escuchan al viento y piensan que son lamentos. Ven sombras y creen que son fantasmas. Es como los niños que creen ver monstruos bajo la cama. Laura rodó los ojos. Hay cosas que no tienen explicación, Mateo. Aunque no creas en esas historias, no significa que no puedan ser reales. Exacto, añadió Javier rápidamente. Mi abuelo siempre decía que las leyendas tienen algo de verdad. Él escuchó a la Llorona cuando era joven, cerca del río. Mateo soltó una carcajada. Tu abuelo también decía que los duendes robaban gallinas, ¿no? Vamos, Javier, ¿de verdad crees en esas cosas? Las risas llenaron la cabaña, pero Javier no pudo evitar sentir un ligero malestar. Sabía que sus amigos no le tomaban en serio, pero había algo en esas historias que le parecía demasiado vívido para ser inventado. Su abuela siempre le decía que quien no respeta las leyendas, acaba enfrentándolas. Javier no quería ser esa persona, pero ahora estaba allí, rodeado de sombras y rumores de algo más allá de lo humano. El tiempo pasó entre bromas, risas y relatos de otras leyendas locales. Pero justo cuando el ambiente comenzaba a relajarse, un sonido extraño llegó desde el exterior. Al principio, fue apenas un susurro, un eco que podría haber sido el viento jugando entre las ramas. Pero pronto, el sonido se hizo más claro, más definido, un lamento que parecía brotar desde lo más profundo de la noche. ¿Escucharon eso?, preguntó Laura, con la voz cargada de tensión. Sus ojos buscaron respuestas en los rostros de sus amigos. Javier se estremeció. Había algo en ese lamento que le resultaba familiar, algo que había escuchado antes en las historias de su abuela. Eso suena como el viento, interrumpió Mateo, intentando restar importancia a lo que todos habían oído. Sin embargo, incluso él parecía nervioso. Eso no es el viento, dijo Esteban en voz baja, rompiendo su habitual silencio. Había algo en su tono que hizo que todos sintieran un escalofrío. El lamento se repitió, esta vez más cercano,
más intenso. ¡Ay! Mis hijos. El aire en la cabaña pareció volverse más frío, como si una fuerza invisible estuviera drenando el calor del ambiente. Javier sintió que el corazón se le aceleraba y un sudor frío comenzó a formarse en su frente. «No me gusta esto», murmuró Laura, abrazándose a sí misma. Mateo se puso de pie, intentando proyectar una confianza que no sentía. «Voy a ver qué es. Probablemente hay alguien allá afuera jugando una broma». «No lo hagas», exclamó Javier, agarrándolo del brazo. «Podría ser algo peligroso». Mateo se soltó con un gesto brusco. «¿Qué? ¿La Llorona? Por favor, Javier, no seas ridículo». Sin escuchar más protestas, Mateo tomó una linterna y abrió la puerta de la cabaña. El viento helado entró como una ráfaga, apagando momentáneamente el fuego en la estufa. Los demás se miraron entre sí, dudando si seguirlo o quedarse en la relativa seguridad del interior. Finalmente, Laura y Esteban decidieron acompañarlo, mientras Javier se quedaba en el umbral, demasiado asustado para avanzar pero incapaz de dejarlos solos. El exterior era aún más inquietante de lo que habían imaginado. La luz de la linterna apenas lograba penetrar la oscuridad del bosque, y el viento seguía susurrando, como si quisiera decirles algo. Mateo avanzó con cautela, llamando en voz alta. ¿Hay alguien ahí? Si esto es una broma, no tiene gracia. El lamento volvió a escucharse, esta vez tan cercano que todos pudieron sentirlo vibrar en sus huesos. Laura se detuvo en seco, sus ojos llenos de terror. «Esto no es normal. Mateo, volvamos a la cabaña». «Esperen», dijo Esteban, señalando hacia adelante. Entre los árboles, algo comenzaba a emerger. Una figura alta y delgada, vestida con un traje blanco que parecía brillar con luz propia, se movía lentamente hacia ellos. Su cabello, oscuro y desordenado, caía en mechones sobre su rostro, que estaba cubierto por un velo. El grupo quedó paralizado, incapaz de procesar lo que estaban viendo. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido del viento y los latidos acelerados de sus corazones. Y entonces, la figura habló. «Mis hijos, aquí está la continuación del cuento, la segunda parte, con no menos de 1000 palabras. La figura, envuelta en un aura espectral, avanzó un paso más. El sonido de su lamento resonaba como un eco interminable, tan penetrante que parecía atravesar el alma de quienes lo escuchaban. Mateo, que hasta entonces se había mostrado desafiante, sintió como el peso de su valentía se desmoronaba. Su mano temblaba, haciendo que la linterna proyectara haces erráticos de luz entre los árboles. «¡Corre!», gritó Laura, rompiendo el silencio de un modo que hizo eco en el bosque. Pero nadie se movió. Sus pies estaban como anclados al suelo, atrapados en el terror de lo que presenciaban. La figura levantó lentamente una mano, señalándolos. Aunque su rostro seguía velado, podían sentir la intensidad de su mirada, un peso que los aplastaba con cada segundo que pasaba. «¿Quién eres?», logró preguntar Mateo, su voz reducida a un murmullo apenas audible. La respuesta llegó en forma de otro lamento. «Mis hijos». Esta vez, el grito fue tan desgarrador que Laura se cubrió los oídos, incapaz de soportar el dolor que transmitía aquella voz. Esteban, quien hasta ahora había permanecido en silencio, dio un paso hacia atrás, sus ojos fijos en la figura. Pero antes de que pudiera moverse más, el suelo bajo sus pies crujió, como si algo invisible lo envolviera. «Vámonos», gritó Javier desde la distancia, haciendo señas para que regresaran a la cabaña. Finalmente, el instinto de supervivencia superó el miedo paralizante. Mateo dio media vuelta y empezó a correr, seguido de Laura y Esteban, quienes no necesitaban más razones para huir. El bosque parecía más oscuro y laberíntico a cada paso. Las ramas se extendían como garras intentando atraparlos. Los gritos de la figura los perseguían, mezclándose con el viento en una cacofonía que los llenaba de pánico. Llegaron a la cabaña y cerraron la puerta de golpe. Todos respiraban con dificultad, el sudor corriendo por sus rostros. El fuego de la estufa parpadeaba débilmente, como si también estuviera afectado por la presencia que acechaba afuera. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó Laura, sus palabras saliendo en jadeos mientras intentaba recuperar el aliento. «No lo sé», dijo Mateo, con la voz temblorosa. Por primera vez, su actitud desafiante había desaparecido por completo. «¡Era la Llorona!», exclamó Javier, su rostro pálido como una hoja de papel. Lo sabíamos, pero nadie quiso escuchar. Esteban permanecía en silencio, mirando fijamente la puerta como si esperara que algo la atravesara en cualquier momento.
Tenemos que salir de aquí, dijo Laura, mirando a sus amigos. No podemos quedarnos en este lugar. ¿Salir? Preguntó Mateo, incrédulo. ¿Y a dónde vamos? Esa cosa está allá afuera. El silencio cayó sobre ellos. Nadie tenía una respuesta. Afuera, el viento seguía soplando, pero esta vez parecía más intenso, más vivo. El lamento volvió a escucharse, pero no parecía provenir de un solo lugar. Resonaba por todas partes, como si el espíritu estuviera rodeándolos. «Miren», dijo Esteban, señalando la ventana. La figura estaba allí, justo al otro lado del vidrio, inmóvil. Su rostro seguía oculto bajo el velo, pero su presencia llenaba la habitación con una energía opresiva. Uno de ellos soltó un grito ahogado, y todos retrocedieron instintivamente. «Esto no es real, esto no puede ser real», murmuraba Mateo, sacudiendo la cabeza. La figura alzó lentamente una mano y tocó el vidrio con sus dedos largos y pálidos. El cristal se congeló al instante, cubriéndose de una capa de escarcha que se extendió rápidamente. «Tenemos que hacer algo», dijo Laura, su voz desesperada. Javier recordó las palabras de su abuela, las historias que siempre había desestimado pero que ahora cobraban un sentido aterrador. «Mi abuela decía que la Llorona no puede entrar a menos que la invites», dijo, mirando a los demás con esperanza. «Mientras no abramos la puerta, estaremos a salvo». «¿Y cuánto tiempo crees que podemos resistir aquí?», preguntó Esteban, su voz llena de duda. «El amanecer», respondió Javier. «Siempre decía que los espíritus pierden su poder con la luz del día». El grupo se miró, sus rostros llenos de miedo pero también de determinación. Decidieron atrincherarse, moviendo muebles para bloquear la puerta y las ventanas. El tiempo parecía detenerse mientras esperaban, cada segundo marcado por el crujir de la madera y el ulular del viento. Sin embargo, la figura no se detuvo. Su lamento seguía resonando, cada vez más fuerte, más penetrante. A medida que pasaban las horas, comenzaron a escuchar golpes en las paredes, como si algo intentara abrirse camino. «No sé cuánto más puedo soportar esto», dijo Laura, abrazándose las rodillas. De repente, el lamento cambió. Ya no era solo un grito de desesperación. Había algo en el que parecía llamarlos, una voz que susurraba sus nombres, invitándolos a salir. «No escuchen», dijo Javier, cubriéndose los oídos. «No importa lo que diga, no le hagan caso». Pero Mateo, quien había estado inquieto desde el principio, comenzó a comportarse de manera extraña. Se levantó lentamente, con los ojos vidriosos, como si estuviera en un trance. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Esteban, alarmado. «Ella me necesita, tengo que ayudarla», murmuró Mateo, caminando hacia la puerta. «Detente», gritó Laura, corriendo para detenerlo. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, Mateo quitó uno de los muebles que bloqueaba la puerta y la abrió de golpe. Un viento helado inundó la cabaña, y la figura apareció en el umbral, más aterradora que nunca. «No», gritó Javier, corriendo para cerrar la puerta. Pero ya era demasiado tarde. La figura entró, y la habitación se llenó de un frío tan intenso que todos sintieron como si sus corazones estuvieran a punto de detenerse. La luz de la linterna parpadeó antes de apagarse, y la cabaña quedó sumida en la oscuridad. Lo único que podían escuchar era el lamento de la Llorona y los gritos desesperados de Mateo mientras la figura se acercaba a él. «¡Ah, mis hijos!». Y luego, silencio. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas, Laura, Esteban y Javier se encontraron solos. Mateo había desaparecido, y con él, la figura espectral. La puerta estaba abierta de par en par, y el bosque parecía extrañamente tranquilo, como si nada hubiera sucedido. «¿Dónde está?», comenzó a preguntar Laura, pero no pudo terminar la frase. Nadie tenía respuestas. Lo único que sabían era que nunca volverían a hablar de esa noche. Cuando regresaron al pueblo, nadie les creyó, pero en lo profundo del bosque, los lamentos continuaron, recordándoles que algunas leyendas no son solo cuentos. El lamento de la Llorona no es solo un eco de tragedia, sino un recordatorio de que las leyendas nacen de verdades que el tiempo no puede sepultar. En su desconsuelo, ella busca aquello que perdió, y en su búsqueda, nos muestra que el pasado puede aferrarse al presente con garras invisibles. No todas las historias necesitan pruebas para ser reales. A veces, el miedo que siembran en nuestra alma es la evidencia más poderosa. ¿Quién puede decir dónde termina la leyenda y comienza la verdad? Tal vez, en el cruce entre la valentía y el peligro, descubrimos que hay misterios que nunca debemos intentar